Bienvenidos a este nuevo episodio de Inversión a Fondo. En esta oportunidad haremos una revisión a nuestro juicio de las principales perspectivas económicas de corto y mediano plazo que podemos esperar en los mercados financieros y globales a raíz del actual conflicto bélico que se desarrolla entre Rusia y Ucrania. Como sabemos, son dos las posturas enfrentadas. La postura de Occidente, es decir, la de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que consideran que Rusia es un estado o país con aspiraciones y sed expansionista propia o característica de un estado imperial. Estos países han utilizado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, comúnmente conocida como OTAN, una organización que nació en el año de 1949 con fines militares y con el objetivo de contrarrestar la expansión de la extinta Unión Soviética, liderada todavía por los Estados Unidos de Norteamérica. Rusia considera que la expansión de la OTAN hacia los países de Europa del Este, incluso zonas limítrofes, países que limitan con su estado, con su territorio, constituye una amenaza a su seguridad. Es decir, debemos partir del hecho que formar parte de la OTAN implica el abastecimiento de material militar, bélico, sistemas de misiles, y Rusia nunca le ha gustado y siempre ha discrepado de que se instalen bases militares y sistemas misilísticos en países que forman parte de su frontera. Quienes son partidarios de la postura prorrusa arguyen incluso que en el pasado ya hubieron casos análogos. Por ejemplo, cuando se ventiló la crisis de los misiles en el año de 1962, cuando Estados Unidos descubrió que la extinta Unión Soviética había instalado en la isla de Cuba sistemas de misiles de mediano alcance capaces de llegar al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos inmediatamente reaccionó de manera contundente y consideró esto una seria amenaza a su seguridad nacional, originándose una confrontación entre estas dos superpotencias. Se hace mención a este caso para referirse a la actual crisis y a la actual amenaza de seguridad que consideran los rusos que implica esta expansión de la OTAN hacia los países de Europa del Este. Por su parte, Occidente considera que un país, al ser independiente y soberano, tiene el derecho a asociarse de manera libre con quien desee, es decir, formar parte de las organizaciones multilaterales con las que beneficien su interés nacional. Entonces, no es nuestra intención analizar todas las aristas de este conflicto, que además data de muchos años, sino simplemente introducirlo a modo de contextualización, ya que lo que nos importa es cuáles son las consecuencias económicas que esto está generando. Para ello, primero revisaremos brevemente y de manera muy resumida cuáles han sido las principales sanciones que Occidente ha impuesto contra Rusia, qué efectos están causando estas sanciones tanto en la economía doméstica de Rusia como colateralmente en los mercados globales y en los mercados financieros, y qué podemos esperar de cara al futuro. Entre las principales sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia tenemos en primer lugar las que han ido dirigidas directamente contra los principales bancos del país, los cuales no solamente han sido sancionados sino también excluidos de la red SWIFT. La red SWIFT es básicamente un sistema de pagos internacionales que utilizan los principales bancos del mundo, y cuando se excluye a uno de los bancos como miembros de esta red, ese banco se ve en la imposibilidad de hacer o recibir transferencias, lo cual lo sumerge en una situación de aislamiento que coloca bajo presión al sistema financiero ruso. Como ya lo acabamos de señalar, algunos bancos como el Sberbank y el Gazprombank sí han sido excluidos de esta sanción drástica, ya que están conectados con el sector energético, un sector hasta ahora no sancionado. Otra de las sanciones ha sido la paralización, suspensión de cualquier tipo de actividad con el Banco Central de Rusia. Incluso se han congelado los activos del banco. Se considera que actualmente más del 50% de las reservas internacionales de Rusia pueden estar congeladas y en estado de completa indisponibilidad por parte del Estado ruso. Otras sanciones han ido dirigidas a sectores sensibles como el sector aeroespacial. Se han suspendido los vuelos
vuelos de cualquier aerolínea rusa en los espacios aéreos de Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Otras sanciones han ido dirigidas al veto o a la prohibición de las empresas de Occidente de realizar ventas a algunos sectores de tecnología, de semiconductores, microchips, entre otros. Actualmente muchos estados de Occidente están preparando un paquete de sanciones que van a ir dirigidos contra personas naturales, oligarcas aparentemente cercanos al gobierno de Rusia, ello con la intención de generar presión interna que pueda disuadir a Rusia de esta incursión militar en el territorio ucraniano. Todas estas sanciones, ¿qué efectos vienen generando en la economía doméstica de Rusia y en los mercados financieros? Estos efectos no se han hecho esperar ni en la economía interna de Rusia ni en los mercados financieros globales. En la economía doméstica rusa hemos visto cómo los principales activos financieros se han deteriorado, se han depreciado fuertemente. La bolsa de valores ha caído. Hemos visto cómo las cotizaciones bursátiles de empresas como Rosneft y bancos como Sberbank se ha visto depreciada en un 70-80% de sus valoraciones anteriores. Por otro lado, las posibilidades de financiación de Rusia a través de la emisión de deuda soberana prácticamente son nulas o extremadamente costosas, ya que los spreads de riesgo se han disparado. Las principales calificadoras de riesgo han deteriorado la calidad crediticia de sus bonos, que anteriormente eran considerados en un grado de inversión, han pasado a ser considerados de grado especulativo, a un solo escalón de ser considerados bonos basura. Por otro lado, el rublo, la moneda local de Rusia, se ha depreciado en un 40% frente al dólar. Y a esto debemos sumarle, con todas las implicaciones que tienen en los mercados globales, financieros y en la economía, un alza sostenida y significativa en los precios de las principales materias primas. El petróleo al día de ayer llegó a los $120 por barril. Los precios del aluminio, del cobre, del gas están disparados en precios en máximos históricos. Incluso materias primas de la industria de cereales como el trigo, el maíz, el aceite, también se encuentran en valoraciones históricas. Todo lo cual va a tener repercusiones en la economía, no solamente interna, sino también en los mercados globales, en los mercados financieros, que afectarán e incidirán directamente sobre nuestras decisiones y nuestros activos financieros. ¿Cómo Rusia está intentando minimizar o contrarrestar el efecto pernicioso de las medidas en su economía interna? En primer lugar, ha establecido una serie de medidas restrictivas o prohibitivas en su mercado de capitales. Ha cerrado temporalmente la bolsa de valores de Rusia, la cual ya tiene 5 días sin que los inversionistas puedan transar, comprar o vender acciones. Con ello con la finalidad de evitar las ventas nerviosas y las ventas de pánico, que son las que han ocasionado el declive en los principales activos bursátiles. Por otro lado, ha obligado a sus empresas multinacionales que mantengan posiciones en sus balances en dólares a que vendan estos dólares y compren moneda local, compren rublos en la economía interna, de manera tal de que esto genere cierta presión a que disminuya el tipo de cambio, se aprecie la moneda local y al mismo tiempo no se vea en la obligación de tener que liquidar reservas internacionales para intervenir en el mercado cambiario. Por otro lado, ha impedido que los emisores de deuda en rublos paguen los cupones, es decir, los rendimientos a los inversores extranjeros, una medida que probablemente se prolongue por al menos 6 meses. Y por último, otra de las medidas que ha impuesto es la prohibición a los extranjeros de que estos puedan liquidar los activos rusos y realizar transferencias de capitales hacia el exterior. También ha establecido otras medidas ya más de política monetaria, como sería el aumento en las tasas de interés, las cuales han pasado al 20%, ello con la finalidad de incentivar a que los rusos no entren en pánico y puedan obtener una rentabilidad por su moneda, por sus depósitos, que compense el efecto inflacionario y el efecto de depreciación que están generando este cúmulo de medidas en la economía interna. ¿Qué podemos esperar en los mercados financieros y en la economía en el corto y en el mediano plazo?
A mi juicio no debemos descartar los escenarios no solamente de ralentización económica, sino también los escenarios recesivos. En este sentido, es importante señalar que antes del estallido de este conflicto bélico y de este incremento exacerbado que han tenido las principales materias primas, ya los principales bancos centrales del mundo venían batallando y lidiando con presiones inflacionarias no vistas en los últimos 30 años. Inflación que evidentemente se desató a raíz de una política ultra expansiva por parte de los bancos centrales, de un gasto fiscal que buscaba y procuraba mantener la estabilidad de los sistemas financieros y de los ciudadanos, estímulos monetarios, etc. Todo ello ocasionó un recalentamiento de la economía que hacía necesario que las próximas medidas de política monetaria fueran lo suficientemente restrictivas. El tema está en que la implementación de una política monetaria restrictiva, cuando tenemos un barril del petróleo a 115, 120 dólares y que probablemente siga aumentando, hay quienes proyectan que incluso podría llegar a los 150 dólares si Rusia corta parte de sus suministros energéticos a la Unión Europea, un contexto en el cual las principales materias primas como el trigo, el maíz, el aceite de girasol, etcétera, se encuentran cotizando a precios históricos. El gas, no debemos olvidar que Rusia no solamente es el segundo productor de petróleo y gas en el mundo, sino también produce junto con Ucrania el 25% de toda la producción mundial de trigo, así como de maíz, una quinta parte de toda la producción mundial y el 80% del aceite de girasol. Todas estas materias primas son importantes porque se traducen sus aumentos en una elevación de los costos de producción de los alimentos. Los alimentos inciden de manera directa en el IPC, es decir, en el índice de precios al consumidor. Tenemos un caldo de cultivo que exacerba las presiones inflacionarias y que la única forma desde el punto de vista de la política monetaria convencional de contenerla es a través de la elevación de las tasas de interés, de políticas monetarias restrictivas. El tema está en que una política monetaria restrictiva ante toda esta coyuntura no solamente puede disminuir o llevar a cero el crecimiento económico, sino también incluso producir escenarios recesivos como lo acabamos de señalar. Si vemos este gráfico de los últimos días, vemos cómo el rendimiento del bono del tesoro a 10 años viene cayendo, viene desplomándose. Es decir, esta inversión de la curva implica o supone que los mercados están descontando escenarios de ralentización económica brusca. Entonces, ¿qué debemos hacer como inversores, como personas? En primer lugar, debemos hacer un asset allocation, es decir, una recolocación o reasignación de nuestros activos en nuestros portafolios de inversión. Colocarnos en posiciones defensivas. El oro es un activo que históricamente ha tenido un buen desempeño en escenarios inflacionarios, pero también hay que compensarlo con escenarios inflacionarios y no sabemos qué tan agresiva va a ser la política monetaria. El día de ayer se pronunció Jerome Powell señalando que en la próxima reunión prevista para mediados del mes de marzo ya no va a ser de 50 puntos básicos el aumento de la tasa de referencia, sino de 25, es decir, de un cuarto de punto porcentual. Ello justificado en la incertidumbre por el actual contexto geopolítico que vivimos. Entonces, sin embargo, los mercados siguen descontando 6 aumentos en la tasa de interés en lo que resta de este año. Y nosotros tampoco descartamos un escenario de política monetaria restrictiva, pero a todo evento va a causar fuertes efectos en el crecimiento económico. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo recolocar nuestras carteras? Debemos posicionarnos en activos defensivos. ¿Qué es un activo defensivo? Algo que nos proteja contra la inflación e incluso tenga un mejor desempeño en términos de rentabilidad que el porcentaje de inflación que se espera que haya. Activos defensivos como el oro, que tiende a tener un buen desempeño, acciones de empresas que tengan balances robustos, empresas que no sean cíclicas, que tengan
flujos predecibles, constantes, que tengan capacidad y flexibilidad de incorporar en los precios el alza en los costos de producción o en los costos de fabricación sin que se vea afectada la demanda, es decir, que tengan cierta inelasticidad en la demanda, es decir, que tengan poca sensibilidad ante cambios en el precio en la demanda de sus bienes o servicios. Posicionarse en bienes inmuebles o en Real Estate Investment Trust. De todo esto haremos definitivamente un próximo episodio donde indicaremos cuáles son los principales activos de posicionamiento defensivo a los fines de que podamos tomar nuestras mejores decisiones en este contexto de incertidumbre que se vislumbra en el muy corto plazo. Por otro lado, me gustaría, y con esto culmino, añadir que si bien es cierto, existen coyunturas históricas donde después de escenarios bélicos las bolsas de valores tienden a aumentar, debemos sopesar debemos sopesar esto en el entendido que los inversores descuentan lo que va a ocurrir en el futuro en los mercados. Es decir, que la bolsa de valores próximamente, en los próximos meses, vaya a comenzar un proceso de aumento, no quiere decir que la economía le va a ir bien en el muy corto plazo. Es decir, incluso es muy probable que lo que está ocurriendo hoy en día en los mercados bursátiles actualmente simplemente sea una materialización o descuento de los escenarios próximos de corto plazo que vamos a tener, escenarios de ralentización. Con esto hemos llegado a la finalización de este episodio y espero les haya resultado de utilidad. Si le ha gustado o ha servido de utilidad esta información, considera suscribirte al canal y nos vemos en un próximo episodio de Inversión a Fondo.